Está ahí, ¿eh? Ustedes busquen Memorándum Rockefeller. No estamos diciendo nada que no se pueda comprobar. El otro partido era el de los saduceos. ¿Y cuáles eran las características de los saduceos? Creían sí en un Dios, pero ellos sí se permeaban a los otros, que ahora pues, sabemos que les llamaban los gentiles. Y se permeaban o interactuaban con los gentiles para sacar provecho de ellos, de los gentiles. O sea, ellos se sabían que venían de un Dios único que también los había escogido. A ellos no les importaba tanto el conocimiento de la ley y el poder que les pudiera dar el manejo de la ley, sino que les interesaba utilizar a los otros mediante sus dotes comerciales, políticas, etcétera, para también tener poder. Hoy pudiéramos llamarlos internacionalistas, y que además los saduceos disfrutaban muchísimo de los placeres sexuales y carnales y todo lo demás. ¿Qué sucedió cuando Jesús se torna? ¿Te puedo hacer un paréntesis? ¿Te puedo hacer un paréntesis, Jorge? ¿Qué sucedió cuando Jesús? A mí me sorprende mucho que de pronto comunidades judías hayan abogado mucho por la construcción de partidos comunistas, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, gente como el World Trade Center y el Rockefeller Center. O sea, esto es de miedo, ¿no? Cierro ya el paréntesis y ahora sí, cuando Jesús, perdóname, Jorge. Cuando Jesús se convierte en punto de referencia, en eje, Mm. estos dos partidos olvidan sus diferencias y se unen y piden la vida de Jesús, que se declaró hijo de Dios y se declaró el Mesías. Los fariseos no podían entender que el Mesías fuera un Mesías espiritual. Ojo, estoy hablando de los fariseos. No podían entender que un Mesías viniera a proclamar que su reino no era de este mundo, sino del otro, cuando lo que ellos querían era liberarse de Roma y ejercer el poder en el Medio Oriente, en lo que hoy es Medio Oriente. Y los saduceos también se sentían incómodos porque finalmente lo que decía Jesús es que había que llevar una vida ordenada, ¿no? Y evitar la usura y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el paso de los siglos? Es que es un tema apasionante que el tiempo no nos da. No, sí, sí, dale, Ya, dale, ¿no? Aquí nos da, hoy nos ya da. Iván expuso con una magistralidad que me impresionó, no lo había oído yo en tan poco tiempo, tantos siglos, 4,000 años, ¿no? Por lo menos 2,000 desde Abraham para acá. Bueno, a ver, ¿qué sucede con este núcleo de herederos? Ojo, estoy hablando de herederos ideológicos de fariseos y saduceos. Por un lado, por un lado, los saduceos, los herederos de los saduceos, dan pauta a el nuevo modelo económico mundial vía la revolución industrial, 1737, 1750. Y entonces, desde los mismos herederos de los saduceos, se dan cuenta de que es muy útil para desplazar a la decrépita clase noble de la nobleza, manejar los dos factores de la sociedad. Manejar por un lado al capital y manejar por el otro a los trabajadores, ¿no? Y ahí tenemos entonces a David Ricardo y tenemos a Carlos Marx y Federico Engels. Se van a No sé, enojar los marxistas, Jorge. bueno, hay un libro que yo recomiendo la lectura de Carlos Marx, se llama La cuestión judía.
Es todo un tomo de Carlos Marx, la cuestión judía. Por el otro lado, por el lado de los fariseos, los herederos ideológicos de los fariseos, constituyen una ideología política a la que determinan sionismo, porque Jerusalén pues, está en Sion, ¿no? Y Sion es el punto sagrado. Y los herederos de los fariseos entonces se reúnen en 1897 en la ciudad de Basilea, en Suiza, y determinan organizarse en el primer Congreso Judío Mundial para tratar de recuperar en un plazo de 50 años, recuperar Canaán o recuperar Jerusalén o recuperar la tierra prometida. Ese primer Congreso Judío Mundial fue encabezado por el máximo ideólogo de los herederos de los fariseos. Ojo, yo no estoy hablando de judíos, estoy hablando de herederos de. Y corrientes. El heredero de los fariseos, el principal, se llamó Teodoro Herzl. Y él estableció todo un programa de relaciones públicas, de manejo de medios, de intrigas palaciegas, etcétera. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel regresara a su casa. Él se puso de plazo 1947. A Teodoro Herzl le falló por un año. Israel fue declarado Estado independiente en mayo de 1948. Ahora, aquí voy a tal vez a discrepar un poco del planteamiento muy docto de Iván, y a lo mejor él puede enriquecerlo y a lo mejor sacarme del error, porque no es una lucha de fuerzas, es simple y llanamente un ejercicio académico donde lo que pretendemos es llevar luz en un tema tan complicado. Y no lo digo, llevar luz en un tema tan complicado, no con un afán presuntuoso, sino con toda la humildad de rigor, toda la humildad del mundo. A ver, ¿quiénes se hacen con el control de Israel? Los sionistas, que son herederos de los fariseos. Mismos que hace 2-3 años proclamaron la ley nacional del Estado de Israel, donde estaba Netanyahu como primer ministro, lástima que no tengo aquí en este momento el texto, donde ellos dicen que el Estado de Israel es el hogar del pueblo judío y solo del pueblo judío. Sí, 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 lo hacen formal y legal, o sea, es judío Formal y punto. Y legal. Y entonces, a raíz de eso, un servidor toma una definición que anda por ahí en la red y le parece correcta y la adopta: los nacional sionistas. Porque los árabes, que también son semitas en buena parte, Y los no cristianos semitas que caben, viven en Israel también, adiós. no caben como ciudadanos de primera, quedan Claro. como ciudadanos de segunda. Ya no te hablo de los que están en los campos de concentración en Gaza, en Cisjordania, ¿no? Pero ¿qué pasa con la otra rama? La otra rama, la de los herederos de los saduceos, los que sí se relacionan con los demás pueblos sin perder su identidad, que saben que mediante los negocios, mediante los préstamos, mediante las guerras. Y ateos hay, ¿no? Hay hasta ateos, ¿no? ¿No? Claro, Hasta claro. ateos. Sí. Es que en el sionismo hay de todo. Por eso no quise yo decir sionismo igual judaísmo. Claro. Porque en el sionismo hay judíos y no judíos. Y en el judaísmo no todos los judíos están de acuerdo con el sionismo. Con eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bien, ¿a qué quiero llegar?
a que la otra rama entendió que para el dominio de los pueblos no bastaba con financiar a Napoleón y financiar a los enemigos de Napoleón y correr las noticias en la bolsa de valores y especular, etcétera. Hablo de los Rothschild. Ujú. Entendió que la única forma de mantener la identidad de su cultura, por eso, y aquí me apoyo en lo que dijo Iván, de su cultura, era desculturalizar a las demás culturas. Que Era se como jodan los otros, quitarle el perdón por la palabra. café, es como quitarle el café a la café, era como quitarle la cafeína al café. Y supieron que eso les iba a llevar decenas de años, tal vez siglos, pero lo empezaron a trabajar. ¿Y cómo lo hicieron? Por un lado, el comunismo. El comunismo se aplicó sobre distintas culturas y las desculturalizó y homogeneizó a esas culturas supeditadas al comunismo. Y por el otro lado, el capitalismo, supracapitalismo, que empieza por desculturalizar a las culturas, perdón que lo diga así, mediante el consumismo. Pero aparte, había otros factores donde los herederos de los fariseos y los herederos de los saduceos coincidían en que si es mucha la población, va a ser mucho más difícil ejercer una influencia definitiva sobre toda la población. Entonces, que era conveniente manejar políticas de control de la natalidad, doctrina de género, aborto, eutanasia, etcétera. Y guerras, ¿no? Porque en las guerras se Claro, muere mucha gente. COVID-19, para mí, yo no tengo pruebas de que haya surgido de un laboratorio chino o de un laboratorio estadounidense. No las tengo. Pero me queda muy claro, y en algún programa en el que tú me invitaste dije, COVID-19 será utilizado para controlar a la población, así como lo fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. En aquellos tiempos, 2001, 20 años ya, fue un control policiaco, vigilancia. ¿Qué te gusta? ¿Pegasus, por ejemplo? Ese es uno de los claros ejemplos. COVID-19 ahora es un seguimiento personal, íntimo. Y ya ve lo que está pasando en Francia, donde certificado COVID de vacuna para entrar o no entrar a determinados lugares. Y la Unión Europea que valora ya el pasaporte COVID, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde creo que voy a plantear algo diferente a lo que decía Iván? Y no con ello estoy descalificando a Iván. Bueno, a él no lo descalifico como persona, por supuesto, sino una parte de su planteamiento. A ver, él qué dice, porque igual será muy enriquecedor. A ver, la parte heredera de los saduceos comenzó aceleró la marcha después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los planes de estudio en los Estados Unidos. Se habló de tabúes sexuales, se habló de la vieja moral, se dijo que hace el amor y no la guerra, surgieron los hippies, surgieron ay, se me fueron el nombre de, bueno, El etcétera. Flower Power. Los hippies, el flower power. Pero también se comprendió que una forma de manejar a la población era que perdiera el control de sus decisiones vía las drogas. Una persona que se vuelve adicta a las drogas pierde el dominio de sí misma.
la gobernabilidad sobre sus decisiones. Y una más, el consumismo exacerbado, alentado por un peso de una deuda personal inacabable, que hoy tiene su más fina expresión en meses sin intereses. Y la última vertiente que están manejando los herederos de los saduceos, donde yo ubico a Rothschild, es ahí la diferencia con Iván, pero a ver qué dice él, yo estaré ávido de escucharlo. Los Rothschild y los Soros, sobre todo este último, vieron que otro factor de descafeinar el café, de desnacionalizar a las naciones, para que las naciones perdieran su identidad y perdieran su cohesión, Y su era fuerza. ya no solo mediante las guerras, sino las migraciones desordenadas. Resumo, perdóname Iván, amigos, Roberto, perdónenme, me extendí. Resumo, cuando entró al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ideología que permeaba en el gobierno era la de Soros, Rothschild. Pero resulta que finalmente tenían que lidiar con un aliado del nacional sionismo, porque estaba Trump en la Casa Blanca. Y entonces el gobierno viró hacia Trump, y díganme cuándo han escuchado ustedes protestas del presidente López Obrador por los muros que construyó y por la represión que desató Netanyahu en Palestina. Nunca. Solo que finalmente Trump, que aparte representaba también a la mayoría de los petroleros tradicionales, la perdió. Y entonces, al perderla, ¿quién se perjudicó? No solo López Obrador, sino Ebrard, que finalmente en enero de 2019 había firmado en Naciones Unidas el acuerdo para una migración ordenada, producto de la ideología Soros. ¿Y qué tuvo que hacer Ebrard para mantener sus ambiciones presidenciales? Virar y ponerse bajo el esquema de Trump y de Kushner, de Jared Kushner. Pasa el tiempo, pierde Trump las elecciones y entonces, ¿quién se fortalece? Claudia Sheinbaum, quien ha favorecido la ideología LGBT, quien no reaccionó frente a los desmanes de los grupos feministas, Ángel de la Independencia, estación del metro, incendio de una estación de policía en la zona rosa de la Ciudad de México, etcétera. Y aparte, Sheinbaum se da cuenta de que la Fundación Rockefeller, o que mejor dicho, el clan Rockefeller, empieza a virar y a dejar la industria petrolera tradicional para apostarle a las energías limpias. Y entonces, hoy vemos cómo Claudia Sheinbaum tiene efectivamente el apoyo tanto de los Rockefeller cuanto de los Soros y los Rothschild. Y ya cierro con 2, 3 datos. En México hay un grupo inmobiliario muy poderoso. Ese grupo es el grupo Danos. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de 2000 a 2006, Claudia Sheinbaum era la secretaria del Medio Ambiente. El ingeniero César Buenrostro era el secretario de Obras. Buenrostro era agente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, López Obrador no le encargó a César Buenrostro el proyecto estrella de su administración como jefe de gobierno entonces del Distrito Federal,
sino se lo dio a Claudia Sheinbaum, la Mm. construcción de los segundos pisos del periférico. ¿Y quiénes llevaron a cabo la construcción? Un corporativo muy importante que se llama Grupo Danos. Y a Grupo Danos está vinculada Elvira Daniel Cabaz Saga, que actualmente es la jefa, la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Senagas. Y esta señora Elvira Daniel Cabaz Saga es Saga pareja. es, Saga es un apellido importante, ¿no? Sí, claro. Ella, Elvira Daniel Cabaz Saga, es pareja sentimental de Octavio Romero Oropesa. ¿Y quién es Octavio Romero Oropesa? Director general de Petróleos Mexicanos. Un hombre que de petróleo difícilmente podemos decir sea un perito. Testimonios de primera mano recabados por su servidor, bueno, de segunda mano, pero de una fuente muy confiable, me indican que en alguna visita lo llevaron a unas calderas de una refinería y entonces le dijeron pues que la planta estaba en situación crítica y él dijo, bueno, ¿y por qué entonces los trabajadores no lavan su ropa en su casa? Y le dijeron, es que no son calderas para agua. ¿A qué quiero llegar? A que Andrés Manuel López Obrador puso a Romero Oropesa para que lo apoyara en lo de la refinería de Dos Bocas. Pero resulta que Elvira Daniel Cabaz Saga le apuesta más y su familia, el grupo Danos, le apuesta más a las energías limpias. De ahí que no se extrañen si pronto hay algún cambio en la dirigencia más alta de Petróleos Mexicanos. Si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la República, no solo Danos, no solo Rockefeller, otros consorcios podrían hacerse con el control de las energías limpias en México. No sé si me explico. Sí, no, pues muy bien. Desde muy humilde punto de vista, por ahí va la ecuación. Concluyo. ¿Quiénes operan para, por ejemplo, el cártel energético limpio, de energías limpias, y lo digo entre comillas? Uno de los operadores que tienen los de las energías limpias en México se llama Alejandro Frank Hevlig. Él está encargado del C3, de Ciencias de la Complejidad, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro Frank Hevlig exculpó a la transnacional nuclear TEPCO después de la tragedia nuclear de Fukushima el 11 de marzo de 2011. En un programa que difundió TV UNAM el 30 de marzo de 2011, Alejandro Frank Hevlig, que es allegado a Claudia Sheinbaum, dijo que el tsunami había afectado al sistema y el sistema por eso no pudo enfriar los reactores. Mm. Pero no fue todo. En la jornada, por aquí debo de tener el dato, en la jornada, el 30 de abril de 2011, o sea, un poco, mes y medio más o menos después de la tragedia, dijo en un artículo que pues no se tenían noticias de personas muertas en Fukushima y que el accidente de Chernobyl había sido más grave. Este accidente fue en abril de 1986. Y dijo Frank Hevlig, quien es aliado de Sheinbaum en la UNAM, que la esperanza del futuro está en las energías renovables y en la energía nuclear. Bien,
Soros no tiene el control del petróleo de Estados Unidos. Rothschild lo tiene sobre el de Gran Bretaña. ¿Qué les conviene a Soros, a Rothschild y aún a Rockefeller y todos ellos? Comenzar a apostarle por las energías limpias. Y ahora sí el dato final. Sugiero revisar qué tanto tienen en Gran Bretaña avanzado el sistema solar para dotar de energía a los autos eléctricos. ¿Qué tan avanzados van? Y por último, entonces, ¿será una casualidad que el presidente López Obrador haya declarado, aquí tengo la fecha para no errarle, haya declarado el 5 de julio de 2021 que estaba listo el relevo generacional y que haya mencionado a Claudia Sheinbaum en primer lugar delante de Mario Delgado, que es el operador de Marcelo Ebrard en Morena, y que en ese momento le empezaran a gritar presidenta, presidenta? ¿Será casualidad que le hayan gritado el 11 de julio de 2021 a Sheinbaum cuando inauguró el cablebús, un teleférico, presidenta, presidenta? ¿Será casualidad de que le griten presidenta, presidenta, a pesar de que, entre otras cosas, dejó sin mover un dedo luego de que se quemó el centro de control del metro de la Ciudad de México? ¿O de que tardó 2 meses o algo así en retirar a la directora del metro después de la trágica caída de un tramo elevado de la línea 12 el 3 de mayo de 2021? ¿O que hayan llegado filtraciones al New York Times que dejaban mal parado a Ebrard? ¿Y que Slim sea un accionista de New York Times? ¿Y de que Slim dijera que él va a reparar todos los daños sin costo para el gobierno? ¿Será casualidad o habrá juegos de poder? Para mí es lo último, y perdón por haber abusado de tanto tiempo. No, pues no. A Muchas ver, gracias. Iván, Iván, vamos a ir con... disculpa. Fíjate, Jorge, vamos a ir con Iván, por supuesto. Una socióloga investigadora de Argentina me dijo: Roberto, estudia bien esta cultura de la que están hablando Iván y tú, digamos, la cultura sionista, que estudian perfectamente y siempre hay sus fichas en los lugares más estratégicos. Lee el círculo cerrado de Bolsonaro, lee Argentina, lee, pues bueno, ahí está está Sheinbaum, lee incluso en Televisa y en las grandes corporaciones o grupos que controlan masas. Ahí hay siempre una estrellita, una ficha de estas personas. No es coincidencia, ¿verdad, Jorge? A ver, Iván, ahora sí, pues venga, ¿no? Hay muchas cosas que decir, tengo muchas preguntas, pero primero, bueno, pues tu réplica, y no sé si pudiste callar a los músicos. Sí, ya negociamos con ellos. Qué bueno. Que el ratito hacemos la pachanga, un ratito más. Este, Mira, no es coincidencia. Yo te decía, los judíos son 15 millones, hay 6 millones y medio aproximadamente en Israel. Como marcaba Jorge, pues ¿quién es israelita? Pues nada más los nacidos después del 48. Todos los demás son migrantes, ¿sí? Pero es un pueblo que ha sido migrante. La otra masa de judíos se encuentra en Estados Unidos, son aproximadamente 6 millones, ¿sí? ¿Por qué hago estas cuentas? Porque estamos hablando que los otros 2.5 millones de judíos están repartidos en el mundo dominando la economía mundial. O sea, es un muy pequeño grupo de personas que se han apoderado del modelo económico. Pero no es que lo que han hecho es aprovechar las oportunidades que han ido creando
a partir de, pues de las guerras. Yo mencionabas tengo un artículo que escribí sobre quién se beneficia de las guerras hace, no sé, unos meses. Y señalo puntualmente cuáles son las empresas y quiénes son los dueños que se han enriquecido aprovechando las grandes guerras en el mundo, y pues son estos mismos grupos, ¿sí? Son estos mismos grupos que se han ido acomodando a, pues como les ha ido dando la economía, han ido aprovechando cada una de las circunstancias en el mundo, y que efectivamente en este momento, pues tienen el control de la economía en el planeta. Como bien dice Jorge, yo también creo que el COVID yo en lo personal sí creo que fue diseñado, que fue plantado, ¿sí? Y que corresponde a estas políticas de control poblacional. Durante los últimos años han estado discutiendo mucho sobre cómo mermar a la población. Incluso hay declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional que dice que pues habría que ver la forma de acabar con la tercera edad, con los más grandes, porque pues es economía perdida para ellos, no producen y nada más generan gasto. Entonces todo esto, a mí, yo sí soy sospechosista por naturaleza. Obviamente no tengo los datos para afirmarlo, pero sí creo que, pues hablando de fe, creo que el COVID fue diseñado y que fue implantado para control poblacional, y que tiene un efecto fuerte, pues, ¿no? Que no solamente es lo que estamos viendo en este momento, sino que a la larga va a tener sus complicaciones, ¿no? Yo en lo personal, pues si me vacuno va a ser con los cubanos, pues nada más por principio, por aquello de las no te entumas, pero lo que dice Jorge tiene mucho sentido. A mí me llama la atención el cómo pudo sintetizar en tan poco tiempo, en tan poco espacio, un proceso que hemos vivido económicamente en el mundo. Sí estamos distribuidos así. Esto que tú llamas, Roberto, que te llama la atención, que han creado grupos comunistas y que son los mismos que han creado el individualismo radical, ¿no? Llamado capitalismo, tiene su origen ahí. Realmente es parte de son dos partes de una misma cultura, ¿sí? Son los polos de un Echarnos a pelear, ¿no? Echarnos a pelear. Son de un mismo extremo, así está diseñado. Hasta los algoritmos de las redes sociales están diseñados para echarnos a pelear. Te ponen enfrente al que opina diferente a ti para que generes dividendos. Así están diseñados los algoritmos, ¿no? También escribí largamente sobre eso hace tiempo. Entonces, es parte del negocio internacional. Yo sí veo, mira, en el caso de Claudia tiene una formación política bastante mala, digamos, ¿no? Ella pertenecía a un grupo que se llamaba Punto Crítico, sí, pertenecía a Punto Crítico, cuyo líder nacional era El Pino, Salvador Martínez de la Rosa. Gramscianos era su ideología, ¿no? Ellos estudiaron a Gramsci, era quien fundamentaban su quehacer político, pero Claudia en la universidad pues siempre tuvo un papel secundario, ¿no? O sea, digamos que siempre estaba Carlos al frente. Yo los conocí cuando eran novios apenas, Carlos Simas y ella. Entonces, Claudia, su formación política, digamos que ha sido de lo que le ha tocado a partir de la participación de sus padres
en la política mexicana y de lo que vivió ella en la universidad. Su formación realmente, principalmente es académica. Entonces, esta formación principalmente académica la hace que tenga una visión bastante corta con respecto a la política, tanto hacia abajo como hacia arriba, la política interna como la política externa. Tan es deficiente en este sentido que el mal manejo de las crisis políticas que señala Jorge es muy obvio, es muy visible, pues, ¿no? No tiene este colmillo para el manejo de las crisis políticas, pero está siendo protegida por el presidente, está siendo cuidada por el presidente. La derrota de la Ciudad de México de Morena es una derrota de Claudia que nadie le ha cobrado a Claudia, ¿sí? O sea, nadie está hablando de esta derrota que tendría que haberle costado el futuro político, una derrota como la que sufrió Morena en la Ciudad de México, y a cambio de eso se está fortaleciendo su presencia. Por eso es que se aceleran los destapes, porque para evitar el proceso de desgaste a Claudia a partir de los errores que ha cometido, entonces aceleran los destapes, mueven a Martí Batres, que sí tiene una formación política fuerte, lo mueven al gobierno de la Ciudad de México para que sea su parachoques, para que él se encargue de la parte política. Realmente es el que se va a encargar de la gobernabilidad política de la Ciudad de México para fortalecer la candidatura de Claudia, que es muy visible. Sí estoy de acuerdo en que el presidente está en este momento prefiriendo a Claudia sobre los demás suspirantes, ¿no? Ahí Marcelo empieza a jugar sus cartas. Marcelo, que una semana antes había dicho que a él no le interesaba hablar de candidaturas porque era muy pronto, que él estaba abocado a su trabajo, en cuanto se da este gran destape de Claudia, él empieza a moverse para poder ser visible como candidato y empieza pues a buscar este respaldo que tenía originalmente con el grupo de Soros. ¿Sí? Digamos que, como bien señala Jorge, la candidata única del poder económico mundial en México en este momento es Claudia. Sí, oye, pero es una candidata débil, es una candidata que puede, por la premura, ¿sí?, por haber asomado la cabeza tan pronto, la hace visible para todas las fuerzas opositoras, entonces le pueden dar con todo, ¿no? Te escucho. Como tú sabes, yo viví 9 años en Oriente Medio, en Medio Oriente, y estaba al tanto de toda la política internacional de Oriente Medio, y jamás vi una portada del Jerusalem Post ni del Israel Times hablando de pues un alcalde de México, ¿no? Cuando se nombró a Sheinbaum, los periódicos más importantes de Israel le destinaron todo el apoyo, ¿no? Eso me pareció muy curioso, ¿no? Porque dije, caray, nunca hablan y ahora sí hablan. Ese es uno. Y el segundo punto es, los dos, no sé si tú te acordarás del complejo Arts, que además creo que fue mal construido, se cayó. Ahí mataron a 2 israelíes que presuntamente le lavaban el dinero al cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos 2 israelíes pues eran supuestos criminales que se habían escapado curiosamente de Israel y que andaban haciendo negocios acá por Michoacán y por Querétaro y por Chiapas y por todo este lado. Yo con estos 2 datos que son reales, ¿qué tanto estamos metidos? O más bien, ¿cuál es la esperanza de nosotros los mexicanos para salirnos de todo eso, Iván? Mira, tienen las manos metidas en todo. Yo te voy a decir, mencionaban Pegasus. 10,000 teléfonos de luchadores sociales, de activistas, de periodistas, de políticos, siendo espiados. El tuyo, ¿no? Mira, yo como yo les decía
a los compañeros que no por ser paranoico significa que no me persigan, pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, yo llevé 2 de mis teléfonos y los 2 los tenían espiados. Entonces cambié mis mecanismos de comunicación, ¿sí? Cuando hablaba de cosas importantes, cuando hablaba de la revolución y tomar el poder y todo esto que ya dejamos hace mucho tiempo. Pero sí éramos espiados y somos espiados, ¿sí? No es que... Mira, mi artículo hoy se llama México, gobierno espía todavía. Así es como se llama mi artículo de hoy. Porque, pues no es cierto que ya no seamos espiados. Tú decías, dice Andrés Manuel que ya somos diferentes, que todo está cambiado. Y la verdad es que una mentira repetida 1000 veces podrá ser creíble, pero solamente se sostiene si el aparato del poder está sobre ella. Y por ende, la verdad se convierte en el enemigo más importante del poder político. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en México, ¿sí? Andrés Manuel es un mentiroso compulsivo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en México, ¿sí? Andrés Manuel es un mentiroso compulsivo como político. Él vive de estar, nos dice, ya no hay tortura y tenemos más de 500 demandas directamente en la Fiscalía General de la República por tortura desde de 2018 para acá, pues, ¿no? 522 demandas son las que se tienen por tortura, entonces que no diga que no hay tortura, ¿no?